habituales como la de hoy, ¿sale? Entonces ve que se hizo y ya. Gracias, muchas gracias. Sale, pues. Entonces ya todos estamos bien, ya estamos aquí y vamos a continuar porque eran 4 equipos, si no me equivoco, los que todavía faltaban hoy por presentar. Entonces vamos a darle velocidad. El equipo de Diego, Ulises González, Ernesto Peña y Luis Ángel López. Adelante, por favor. Profa, ¿me podría aceptar en el otro dispositivo, por favor? ¿Perdón, cómo? ¿Me podría aceptar otra vez? Es que voy a usar otro dispositivo. Ah, ok, sí. Sí, ahorita Gracias. que lo solicites. Adelante, chicos. Sí, ¿Quién es bueno, este? primero, Sí, profa, pues, vas Ángel. como principal punto, pues, cuáles son las etapas de desarrollo de la comunicación humana. Una de ellas es la etapa de ideas. Esto consiste en antes de que algo pueda ser comunicado, debe existir algo que comunicar. Esa es la etapa de ideas. Como segunda etapa sigue la etapa de codificación. En el siguiente paso consiste en estructurar el mensaje original para poder transferirlo. Etapa 3, etapa de señales. En este tercer paso, durante el proceso de comunicación, se dedica a cómo el mensaje llega al receptor, a los receptores. El cuarto paso es la etapa de codificación. Es parte del proceso de comunicación. Ocurre cuando el receptor tiene que codificar el mensaje que está leyendo o escuchando. La etapa número 5 es la de significado, ya que en esta etapa el destinatario le añade significado al mensaje. Como sexta etapa tenemos la de retroalimentación, ya que en esta última parte, más que nada se centra en la reacción que tiene el receptor. En esta retroalimentación, el emisor queda ciego y sin saber si existe un entendimiento mutuo, ya que la retroalimentación tiene como principal proceso ser bidireccional, que ayuda a todos los miembros de un grupo que estén familiarizados con los mecanismos de retroalimentación a tener una comunicación interna más efectiva. Bueno, Ok, pues seguimos con continúe. los tipos de comunicación humana, que en el primer tipo nosotros encontramos la comunicación intrapersonal, que como nos dice aquí, se trata de la comunicación con uno mismo, incluye las ideas, pensamientos y todo lo referente a lo que pasa por la mente de una persona. El siguiente es la comunicación interpersonal, que es la comunicación que se lleva a cabo con otra persona. En esta se manifiestan pensamientos, sentimientos y mensajes entre dos personas que se convierten en emisor que emite el mensaje y receptor el que lo recibe. La comunicación grupal, que en este se puede considerar la comunicación que existe entre tres o más personas, es el proceso en el que se intercambian mensajes, conocimientos, pensamientos con un mayor número de intervinientes en dicho proceso comunicativo. La comunicación organizacional, que también puede ser denominada comunicación corporativa, que es aquella en la es aquella en la que se da a una empresa o una institución. Aquí se pueden destacar dos opciones: la comunicación interna, que es entre los propios empleados, como por ejemplo las reuniones, el envío de correos electrónicos, o externa, cuando la comunicación se da con el exterior, como el envío de notas de prensa. Y la comunicación intercultural es aquella comunicación que se da entre diferentes culturas o grupos sociales. Es importante en este caso conocer las diferentes costumbres, idiomas y formas de vida para establecer procesos comunicativos de gran eficacia.
Después sigue qué es la comunicación masiva, cuál es su función y la importancia de estas en las instituciones. Bueno, la comunicación masiva recibe la interacción entre un emisor único y un receptor masivo. Un grupo numeroso de personas que cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser elevado, o sea, no reducido, ser amplio y heterogéneo, y básicamente ser anónimo. El propósito de importancia y función principal es el de los medios de comunicación. Es precisamente comunicar un objetivo, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar y controlar, etcétera. Por otra parte, uno de los usos más comunes de la comunicación masiva es que estos son utilizados en la publicidad, en la mercadotecnia y de muchas formas más para transmitir la comunicación. Uno de sus principales objetivos es reducir el tiempo invertido en la comunicación. Esto se hace enviando un solo mensaje a toda una sociedad. Una forma más de comunicar o educar es tener contenidos específicos cuya finalidad sean de adquisición de conocimientos por parte del espectador. Por otra parte, debemos informar o dar a conocer todo aquello que pueda ser relevante para nuestro público y pues para poderlo dar a conocer. Ok. Y este es su juego. Ah, por cierto, hablando de juegos, ¿qué pasó con su retroalimentación, chicos? Retroalimentación. Quedamos en que le daban retroalimentación a los compañeros en sus juegos. Y nadie dio retroalimentación, así es que porfis, que si no se les van a preguntar más juegos. ¿Eso es en los O sea, profe, comentarios de tenemos sus que juegos? decirle si está bien el juego o está mal. Sí, si ustedes se meten a jugar y bueno, ya ya dicen, pues estuvo muy divertido, entretenido, me gustó, aprendí. Ay, ustedes hicieron diferente. Sí. Sí, porque ok, fueron profe. como 4 crucigramas los de ayer. No, sí, el de nosotros es diferente. No, muy bien. Excelente. Este luego lo juego yo. Entonces vamos a ponerlo acá. Sí, profesora. Ya vi las referencias y acá está. Entonces, este es... Ay, perdón. Juego de Ulises, Ernesto. ¿Quién más era parte del equipo? Ulises, Ernesto, Diego y Luis Ángel. Diego y Ángel. Sale. Entonces ya saben, retroalimenten, ¿sale? Jueguen y retroalimentan a los compañeros. No se ahogue. Si se está ahogando, tome agua. Muy bien, vamos con el que sigue. El de Isabel. Salvador, Fabricio, Axel y Naín. Adelante, chicos. Bueno, nosotros vamos a empezar con la primera pregunta, que dice, ¿cuáles son las etapas del desarrollo de la comunicación humana? Primero encontramos la etapa de ideas. ¿Qué es la etapa de ideas? Mayor problema aquí es que las ideas todavía no se cristalizan de forma sofisticada. Luego sigue la etapa de codificación. El siguiente paso consiste en estructurar el mensaje original para poder transferirlo. Sigue la etapa de señales. La etapa de señales es un proceso de comunicación y se dedica a cómo el mensaje llega al receptor o a los receptores. La etapa de decodificación. Esta parte del proceso de comunicación ocurre cuando el receptor tiene que decodificar el mensaje leyendo o escuchándolo. Sigue la etapa del significado. En esta etapa, el destinatario le añade el significado al mensaje.
Y por último tenemos la etapa de retroalimentación. Es la última parte, se centra en la redacción del receptor. Si esta retroalimentación, el emisor queda ciego sin saber si existe un entendimiento mutuo. Las retroalimentaciones es el proceso bidireccional, pues ayuda a todos los miembros del grupo a que estén familiarizados con los mecanismos de retroalimentación para la comunicación interna efectiva. Después siguen los tipos de comunicación humana. Los tipos de comunicación humana corresponden a las distintas maneras y formas en las que se comunican los seres humanos, con el objetivo, al fin y al cabo, de transmitir información. Los seres humanos se comunican entre ellos con el objetivo de intercambiar información y entretenerse sobre cualquier tema. Comunicación intrapersonal. Se trata de la comunicación con uno mismo. Incluye las ideas, pensamientos y todo lo referente a lo que pasa por mente de una persona. Comunicación interpersonal. Es la comunicación que se lleva a cabo con otra persona. Se manifiestan pensamientos, sentimientos y mensajes entre dos personas. Comunicación entre grupos. En este caso se puede considerar la comunicación que existe entre 3 o más personas, en el proceso en el que se intercambian mensajes, conocimientos, pensamientos, con un mayor número de intervenientes en dicho proceso comunicativo. Comunicación organizacional, también denominada comunicación corporativa, es aquella que se da en una empresa o institución. ¿Le puede bajar un poquito, por favor? Comunicación intercultural es aquella comunicación que se da entre diferentes culturas o grupos sociales. Es importante en este caso conocer las diferentes costumbres, idiomas y formas de vida para establecer procesos comunicativos de gran eficacia. Esto nos ayuda a que pues alguna persona que no llega a hablar como tal el español bien y habla alguna lengua indígena, pues que se pueda comunicar con las demás personas. Bueno, esta es la tercera pregunta. ¿Qué es la comunicación masiva y cuál es su función e importancia de esta dentro de las instituciones? Como ya lo habían mencionado mis compañeros, el nombre que recibe es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único o comunicador y un receptor masivo, o sea que en este caso viene siendo la audiencia, un grupo numeroso de personas que cumpla simultáneamente con 3 condiciones: ser elevado, o sea no reducido, ser amplio y heterogéneo, y básicamente ser anónimo. Creo que si lo ejemplificamos de otra manera más dentro de sus usos y aplicaciones, creo que lo podemos ver hasta en nuestra vida diaria, ¿no? Un ejemplo de ello es lo que hace el presidente en las famosísimas mañaneras. Él ahí está actuando con un caso de comunicación masiva, ya que aparte de lo que hace de informar cómo van las situaciones adversas que enfrenta el país en estos temas de la pandemia, inseguridad, etcétera, y nosotros, todos los medios de comunicación, como son noticias, internet, televisión, radio, se encargan de transmitir toda esa información hasta cada rincón de la República Mexicana. No solamente es aquí en el Estado de México, sino a nivel general.
Ok. Ese sería un buen ejemplo de lo que es comunicación masiva. De ella se deriva de lo que es Internet, los foros, blogs, etcétera. Prácticamente esa vendría siendo las aplicaciones y, y sus usos de la comunicación masiva. Ujú. Perdone, es que voy a admitir aquí al chico. Sí. Continúen, por favor. Función de la comunicación masiva. Las funciones atribuidas a los medios de comunicación de masa son cuatro principalmente: formar o educar, tener contenidos específicos cuya finalidad sea ¿le puede bajar tantito, profesor, por favor? Adquirir conocimientos por parte del espectador, informar, dar a conocer todo aquello que puede ser relevante para el público y éste debe de conocer, formar opinión, persuadir y orientar. Sigue entretener, es la importancia de la comunicación masiva en las instituciones. El propósito principal de los medios de comunicación masiva es precisamente comunicar con objetividad, pero según tipos de ideología pueden especificarse en informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc. Las características positivas de los medios de comunicación residen en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma inmediata, como pueden ser noticias, avances tecnológicos, descubrimientos científicos, etc. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o por lo menos no desaparezcan por completo a medida que facilitan la comunicación en tiempo real. Otro factor positivo se da en el ámbito económico. Posee el uso de los medios puede generar un determinado tiempo de conciencia sobre una especie de producto. Es decir, puede generar su propia demanda, ya que los medios muchas veces cumplen la función de formadores de opinión. ¿Puede bajar, por favor? Y las características negativas recaen en la manipulación de información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. En muchos casos tienden a formar estereotipos seguidos por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en su función. Otro aspecto negativo de los medios masivos de comunicación radica en que la censura no es absoluta. Por lo tanto, menores de edad pueden tener acceso a contenido explícito, como es el caso de la televisión o internet. Bueno, siguen los usos de la comunicación masiva. Las funciones atribuidas a los medios de comunicación de masa son cuatro principalmente. El primero es formar o educar, tener contenidos específicos cuyas finalidades sean la adquisición del conocimiento por parte del espectador. El siguiente es informar, dar a conocer todo aquello que puede ser relevante al público, formar opiniones, persuadir y orientar, y entretener. En muchos países, el derecho a la información tiene un rango constitucional. Su titular es un público y su administrador los medios de comunicación para los cuales los mismos textos constitucionales prevén que dispongan de la libertad de prensa, una de las ligadas a la libertad de expresión. Y bueno, ahí está el link para nuestro jueguito. No, el link se lo mandé, profesor, el día de ayer. ¿En dónde me lo mandaste? Ahí donde nos subió para subir la actividad. A ver. O si quieres.
Lo veo como comentario privado. Sí, pero a ver, nombre, por favor. Ramírez. ¿Cómo? Ramírez Avelino. A ver. Este no es. Ok, aquí está. Nosotros Ok, el de ustedes es sopa de letras. Sí. Muy bien también. Entonces, un segundito. Y Naim, ¿así? ¿Es su nombre? Con N. Naim. Correcto. Falta salvo. ¡Ay! Un segundo. Salvador, ¿verdad? Sí, por favor. Sale, ya está también para que lo jueguen. Sí, gracias. Vamos a el que sigue. Muy bien, equipo. Siguiente. El equipo de Max. Buenas tardes, profa. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchas, bro. Se escuchaba medio cortado, pero adelante. Bueno, como ya sabemos, las etapas de la comunicación son un proceso de transferencia de información. Y nos equivocamos y pusimos otras cosas que son las etapas de cómo se desarrolla la comunicación en un humano. Bueno, a grandes rasgos solo es eh, cómo va evolucionando su manera de expresarse desde los 2 hasta los 8 años. Ujú. Y bueno, como ya sabemos, las etapas son la codificación, la emisión, la transmisión y la recepción de dicho mensaje, donde tenemos que la codificación es cuando la persona está formulando las ideas que trata de expresar. Eso no está en la investigación, pero es lo que son las etapas. Sí, está bien. Estaba viendo justamente lo que habían escrito de la evolución del lenguaje en el humano. Está bien. Digo, es otra lectura también de las etapas. Entonces, de cómo se desarrolla el lenguaje. Está bien. Sí, gracias. La emisión que se produce cuando las palabras que hemos pensado las transmitimos a través de sonidos, palabras, signos. Después sigue la transmisión, que ocurre en el momento en el que el mensaje es enviado hacia el receptor a través del aire, de un documento, por teléfono, etcétera. Luego está la recepción, que es la fase de la persona Esta es la fase donde la persona recibe lo que envió la otra persona. Después sigue la decodificación, que es la persona receptora. Es cuando la persona receptora interpreta el mensaje utilizando el mismo código que usó el emisor. En esta fase se encontraría el receptor de nuestro... Bueno, eso ya no. Después ya sigue lo demás. Que va a exponer mi compañero. Sí, después siguen los tipos de comunicación humana. Tenemos la comunicación intrapersonal, que esta se refiere a los pensamientos, a las ideas que una persona tiene. Y después la comunicación interpersonal, que esta sería más o menos como
la manifestación de los pensamientos, sentimientos hacia otras personas. Después tenemos la comunicación entre grupos, y dice que en este caso se puede considerar la comunicación que existe entre 3 o más personas. Es el proceso en el que se intercambian mensajes, conocimientos, pensamientos, y un mayor número de personas participan en el proceso comunicativo. La comunicación organizacional, que se denomina como la comunicación corporativa, es aquella que se da en una empresa o en una institución. Aquí se puede destacar 2 opciones: la comunicación interna entre los propios empleados, como por ejemplo las reuniones, el envío de correos electrónicos o demás. Y también tenemos Después tenemos la comunicación intercultural, que es aquella que se manifiesta entre diferentes culturas o grupos sociales, y prácticamente aquí se ven que comparten y diferencian costumbres, idiomas y formas de vida. Y bueno, tenemos qué es la comunicación masiva. Pues la comunicación masiva, más que nada, nos habla del amplio rango entre cómo nos podemos comunicar un emisor y un receptor entre un número grande de personas. Por decirlo así, uno de los medios son los medios de comunicación. Son los instrumentos más utilizados para hacer la comunicación masiva. Y pues no se refieren al acto comunicativo entre sí de carácter interpersonal. Importancia en las instrucciones, pues formar parte o educar a la cultura y la adquisición de conocimientos por parte del quien lo está viendo. En este caso sería el espectador. Informar, dar a conocer a todo aquello que pueda ser relevante al público. Formar opinión, persuadir y orientar al público en general, y también cumple la función de entretener. Usos de la comunicación masiva, pues la mercadotecnia es la principal. Divulgación científica, histórica y filosófica, informativa y también de usos políticos. Y a continuación viene el jueguito, profe. Sale, vale. A ver, vamos a ver. También fue sopa de letras. Un poco de Yurex, solamente para una cosa. Muy bien. No. Mamá, es que hubo un nuevo y me lo chiquito. Chiquito, gracias. A ver, pues. Entonces. Sale. Entonces, este es el juego de Max. ¿Quién más estaba? Emiliano. Tobar Interino. Tobar. Ay, sí estaba bien. Tobar y Reyes Leonardo, profe. Leonardo. Igual para que lo jueguen, ahorita lo que sus compañeros están exponiendo, vayan jugándolo y recuerden que aquí en comentarios es donde viene la retroalimentación, ¿sale? Muy bien, equipo, y nos vamos con el último. El equipo de Víctor Manuel. Anaí, Irvin Alejandro, Brian y César Ulises. Adelante, chicos, por favor. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de la comunicación humana y de la comunicación masiva. Bueno, en el proceso de comunicación se integra por 6 partes. Estas pues las pusimos en un listado, que es: el remitente llega con una idea que desea comunicar, tiene en mente algo para transmitir. El segundo es que el remitente lo transforma en un mensaje.
El tercer punto es que el remitente transmite el mensaje, ya sea hablado, escrito o a través de señas. El cuarto es el receptor decodifica el mensaje. El quinto es que el receptor le atribuye un significado al mensaje que recibió. Y por último, el receptor devuelve una reacción. Después nosotros encontramos que habían algunos tipos de comunicación humana. Estos tipos de comunicación humana tienen como fin o objetivo transmitir información a través de distintas maneras o formas. Un tipo de comunicación humana es la intrapersonal. Esta comunicación, pues más que nada, se relaciona con nosotros mismos. Esta consiste en la reflexión interna de una persona, la cual es consciente de sus emociones, ideas o acciones. La segunda comunicación que nosotros encontramos fue la comunicación interpersonal. Es el proceso por el cual pues nosotros intercambiamos sentimientos, información. Esto se lleva a cabo entre dos personas, las cuales se convierten en el emisor, que pues es el que emite el mensaje, y el receptor, que es el que lo recibe. Y le cedo la palabra a mi compañero Brian. Después sigue lo que es la comunicación entre grupos, que es el proceso donde se intercambian mensajes, conocimientos o ideas con un mayor número de integrantes, ya se puede ser de 3 o más personas. Después sigue la comunicación organizacional, que también es conocida como organización corporativa, que es la que se da en una empresa o institución. Esta comunicación se divide en dos, lo cual es la comunicación interna, que es la que sucede entre los empleados o participantes de esa institución o organización. Y la segunda es la exterior, que es cuando se da el mensaje o la comunicación hacia personas que no son parte de la organización, como el envío de notas de prensa o carteles o pancartas. Después viene la comunicación intercultural, que se da entre personas de diferentes culturas o grupos sociales, y esta es importante conocer las tradiciones o idiomas o formas de vida de las demás personas. Después sigue la comunicación masiva. Esta es la aplicación de los principios de las técnicas de información sociológicas, políticas y económicas para la difusión de datos estructurados, vertebrados, sistematizados y estatizados. Estos van dirigidos a grandes conglomeraciones. En otras palabras, esto implica el manejo de información orientada a numerosos sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros territorios, es decir, a la sociedad en general. Estas se pueden en 5 aspectos, que es las categorías. Se pueden ubicar los diarios, los periódicos, los folletos, las revistas, los volantes. Después sigue los radiofónicos, que es la radio. Después es el cine, que son los medios audiovisuales. También está la televisión, que emite géneros de todo tipo de información, ya sea entretenimiento, publicidad, documentales y otros. Y el último, que es el internet. Aquí se pueden emitir mensajes escritos, audiovisuales, sonoros, o una combinación de todos ellos, y en él confluyen todos los géneros, que es el entretenimiento, la información, la propaganda, la publicidad. Pues ahora yo les voy a explicar las funciones de los medios masivos de comunicación. En general encontramos que son 3 funciones básicas de estos medios, que igual podemos relacionarlos con los propósitos que tiene la comunicación, que es entretener, donde se difunden muchos contenidos o mensajes, como las películas, la música y las telenovelas, como por ejemplo, informar. Este es un instrumento clave para la población, ya que acceden a la información y noticias que nos sirven para la toma de decisiones del entorno en el que nos encontremos. Y por último, el de formar. Este tipo de medios nos permiten a las audiencias
acceder a conocimientos y productos culturales de cualquier tipo. La importancia de las instituciones para los medios masivos es muy importante, ya que podemos decirlo como el medio en el que se transmite la información. De igual manera, debemos de pensar que sin instituciones o medios que nos transmitan esta misma información, pues realmente no podríamos tener conocimiento de ello. Y de igual manera, pues creo yo, en lo personal, que es muy importante entender que también es muy importante cómo lo tome los receptores, porque de ello involucran las acciones que harán. En esto, pues se involucran muchos factores como las imágenes que las instituciones proyectan, los colores que usan, los sonidos, toda la presentación que tiene al transmitir la información es realmente muy relevante para los receptores que toman esta información. Y bueno, pues el reflejo de esa interpretación, perdón, será también consecuencia de la publicidad que tengan los medios. Y bueno, ya como último, en la transmisión de la información a través de estos medios es relevante ante cualquier herramienta que se utilice, sin dejar de pensar en la forma como se realice. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos los usos de la comunicación masiva. Los medios de comunicación masivos son los voceros y transmisiones visibles más llamativos de la opinión pública y a la vez contribuyen a formar su opinión a través de sus influencias y sus relaciones mutuas. El propósito principal de estos medios, que son de comunicación, es precisamente comunicar con objetividad, pero según su tipo de ideología. Pueden especializarse en informar, en educar, transmitir, entretener, enseñar, controlar, etcétera. Bueno, eso sería todo. ¿Y su juego? Sí, se lo puse ahí le publicamos el trabajo, profesora. Colín. Ujú. Ah, ok, ya vi. Ustedes también hicieron crucigrama. Sí. Ok, muy bien. Entonces, muy bien, equipo. ¿Alguien más que me haga falta, que falte por exponer? Era Víctor. ¿Quién más? Anaí, Anaí. Irving, Brian y César. Sale. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Acá. Vamos a dar, ¿cuántos juegos fueron en total? ¿8? 4 ayer que se expusieron, ¿no? Nada más voy a cerciorarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es correcto. Entonces vamos a dar, ¿qué serán? Unos 5 minutos, no, es mucho. Unos 2 minutos por juego. Entonces van a ser de 15 a 20 minutos porque alguno está más complejo que el otro o el que sea más fácil a lo mejor ni siquiera el minuto tarda, pero vamos a dar ese rango. Entre 15 a 20 minutos, es decir, son 4, 5 más 15. A las 4:20, 4:25 estaría yo monitoreando cómo van en sus juegos. Jueguen los 8 juegos. Yo me voy a meter también para ver quién está jugando. Acuérdense que para que ustedes jueguen y tengan su puntaje va a decir su nombre. Va a decir Alejandro hizo tantos puntos o récord o lo que sea. Entonces voy a estar yo también ahí en esos 20 minutitos viendo quién juega, quién está dentro y recuerden dejar su comentario. Una vez que pase ese tiempo, vuelvo yo aquí a abrir micrófonos para hacer el cierre de la clase.
¿De acuerdo? Entonces dejo abierto Meet, voy a nada más a silenciarlo y me voy a ir a los juegos de cada uno de ustedes. Está bien, profesora. Ok, Vale. profa. No se les olvide dejar comentarios en todos. Aquí el chiste es que si somos 34, haya 34 comentarios por cada juego. Ujú. Va. Ok. Entonces nos vemos en 20 minutitos. Vale. Profesora, Dígame. bueno, lo que pasa es que estoy teniendo muchos problemas ahorita con mi internet. Ujú. Y de ratos viene y de ratos se va. O sea, sí tengo, pero se va mucho la señal. Está intermitente. Ajá. Y no sé si me dé tiempo de, ahora sí, de cargar todos los juegos. O ya no, o lo contesto y que no se manden mis respuestas. Pues por lo menos métete en los 8 para que veas de qué tratan y si te alcanza, pues juega algunos y comenta, ¿sale? Ya de todas maneras sé que tú tienes problemas, pero sí trata de hacerlo, Sí, profesora. sale pues.
Profesora, Sí, ¿qué pasó? es que están bien difíciles los juegos. ¿Cómo crees? Yo estoy bien entretenida con el de Ernesto. Ya jugué algunos de los crucigramas. Ya voy con el equipo de Ernesto. Estoy jugando el último, pero son muchas palabras. Bueno, pues tú síguele. Ahorita yo termino este y ya hacemos el cierre. Ok. Bueno, ya son 4:30. Entonces, ¿cómo nos fue? Ya vi que ya respondieron algunos, que a algunos les pareció difíciles, o como decía Vane, muchas palabras, otro fue un fácil. Ahora, que a los autores, a quienes hicieron los juegos, ya en alguna otra clase habían hecho juegos, o es la primera vez? Es la primera vez, papá. ¿Y qué tal?
¿Qué tal la experiencia? ¿Difícil, fácil, divertida, complicada? ¿Cómo les fue el estructurar estos juegos? Desde cómo elegir qué juego iba a ser, si iba a ser sopa de letras, relación de columnas, crucigrama, completar frases, es decir, toda esa elaboración, ¿qué les pareció? Fue muy entretenido, profesora. Desde elegir y poner las palabras. Nosotros que hicimos sopa, fue muy poner los conceptos. Fue más fácil de lo que pensamos. ¿Y qué tal? ¿Divertido? ¿Lo jugaron? Es decir, una vez que ya lo habían terminado, ¿quisieron jugarlo a ver si sí funcionaba? Sí, incluso lo jugamos entre todos. Muy bien. Gracias, Isabel. Salvador, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? Pues estuvo muy entretenido, ya que pues nunca nos había puesto una actividad así. Y bueno, en clase pues sí nos daban una copia y pues ya tú podías jugar, ¿no? Pero pues de esta manera virtual pues fue algo entretenido y como dijo mi compañera que es de mi equipo, a la hora de terminarlo pues fue la intriga de saber cómo había quedado y si funcionaba. Muy bien. Bueno, pues ya tienen otra manera de exponer. Es decir, no siempre va a ser PowerPoint o Geniali o Canva, ya se dieron cuenta que también podemos jugar con Pixton y así. Al rato tal vez hacemos un concurso en TikTok, TikTok no, ¿cómo se llama? En Kahoot. Jugamos en Kahoot. No, jugamos en Kahoot y compiten. Ya verán luego los jueguitos, tengo otro que es un Jeopardy. Entonces, a mí me gusta jugar, mi formación es educadora, bueno, soy psicóloga con maestría en educación, entonces yo siempre, tanto cuando trabajé en capacitación en recursos humanos, siempre le he apostado a jugar con el adulto. Creo yo que el proceso de enseñanza-aprendizaje aterriza mejor cuando jugamos. Entonces, bueno, pues siendo maestra con mucho mayor razón. Ahora, ya una vez que jugamos, ya una vez que hicimos nuestro entregable, ¿con qué se quedan? ¿Qué no sabían de la comunicación masiva? Vamos a irlo relacionando también con la clase de ayer sobre redes sociales. ¿Qué se quedan? ¿Con qué se quedan? Importancia, ética, responsabilidad, impacto, uso. Bueno, yo me quedo con la responsabilidad porque, pues, ¿cuántas veces no vemos, por ejemplo, que se roban a niñas, niños, y como 11 de ya tienen Facebook, que ya tienen Instagram, o cosas así? Entonces siento que ahí es parte de responsabilidad de los papás. Y ahora, ¿cuál es tu aportación, Shire? Si los papás no ponen atención en eso, ¿tú qué aportarías? Pues de alguna forma tratarles de dar otras formas de distraerse, no con redes sociales o estar, no digo que pegados ahí porque de una u otra forma los hartas. Entonces, pero sí saber qué es lo que ven, qué es lo que consumen esos niños. Correcto. Muy bien, gracias, Shirel. Otra participación más, ¿con qué nos quedamos? Recuerden que la clase tanto de ayer como la de hoy empezamos con medios de comunicación o comunicación masiva. De hecho, para las siguientes semanas y el miércoles 3, también tienen un entregable, una actividad en asesoría sobre justamente este tema de las medios de comunicación. Pero ahorita de lo que hemos visto, ¿con qué se quedan? Acuérdense que hemos visto responsabilidad, ética, usos, la trascendencia o la importancia de los medios de comunicación. Otra aportación más, por favor.
Yo, profesora. Vane, adelante. Yo considero que, pues al igual que mi compañera Shirel, pues también responsabilidad, ¿no? Porque pues muchas veces, por ejemplo, en el tema de comunicación masiva, nosotros inconscientemente a veces en las redes sociales o en todos los medios de comunicación nos bombardean también con muchos anuncios publicitarios. Eso ocasiona también que nosotros consumamos de forma excesiva y a la vez inconscientemente hacemos un daño tanto al planeta como, por ejemplo, a veces, como decía Shirel, contenido que no es apto ni para nosotros, ni para niños, ni para nadie. Entonces, debemos de ser más conscientes también de lo que compartimos y a quién se lo compartimos más que nada. Entonces, pues sí, la responsabilidad, el impacto social y pues ya. Muy bien, Vane. Pues esa es la intención, es decir, no solamente que nos memoricemos o que investiguemos qué es la comunicación masiva, para qué sirve, sus usos y en dónde nosotros lo pudiéramos aplicar, sino que también nosotros vayamos teniendo esa conciencia de darle pues un uso adecuado y de que si nosotros viéramos que se está publicando algo que no tiene una fuente de confiabilidad o que se esté publicando imágenes sin nuestro permiso. También ayer leía dentro de sus comentarios los fraudes, las extorsiones que también se hacen con este uso de comunicación masiva en la televisión. Muchas veces han tenido que ofrecer disculpas o retractarse de lo que se dice. Ayer, por ejemplo, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero ayer se cumplieron 25 años o 23, no me acuerdo, había una cantante, creo que es irlandesa, que se llama Sinéad O'Connor. Y ella justamente en la cúspide de su carrera musical estaba en un programa de televisión que se ve en toda Europa y se le ocurrió sacar una fotografía del Papa Juan Pablo II, que en ese entonces era el Papa. Y enfrente de la cámara en vivo y a todo color se le ocurrió romperla y decir que era una porquería, que era una abominación, porque era hipócrita de todas las cosas que hacen los sacerdotes, pedófilos, violentan, todo el lavado que hacen incluso de dinero, la iglesia, etcétera. Entonces, eso hizo ella, como te digo, frente a las cámaras en la televisión, en un programa que tenía esta cobertura en toda Europa. Obviamente después de ese hecho, pues nunca jamás se volvió a saber de ella, ¿no? Entonces también, ¿qué sucede cuando decíamos nosotros ayer con las redes sociales, ¿no? Que parecieran inofensivas o que lo que nosotros hagamos o expongamos, pues no va a pasar de, ups, sorry, ¿no? Sino que acá trascendió al grado que de ella su carrera se fue a 3 metros bajo tierra. Y como eso, ¿cuántos más, no? Hablábamos ayer también del expresidente Trump, el uso que hizo inadecuado de Twitter, y podemos sacar así N cantidad de información y de ejemplos que justo por el uso inadecuado o irresponsable, pues ahora tienen esas consecuencias. Bueno, pues entonces hoy terminamos pronto. Gracias por haber hecho un trabajo pues divertido, creativo, completo y de calidad. Nos vemos próximo miércoles. Disfruten su puente. Igualmente, gracias. Hasta luego, profesor. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.